Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Celebrando Restauración. Yo soy Carlos Molina, soy un creyente en Jesucristo que batalla con deficiencias de carácter, que batalla con inseguridades. Pero gracias a Dios porque estamos en la batalla y Él continúa trabajando en mi vida. Y sé que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo mismo es para ti. Tú que ya has llegado hasta este punto en el proceso de la restauración, quiero asegurarte a ti que ese que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no hay que desertar, no hay que desistir, hay que continuar caminando en esta nueva vida, en este camino que el Señor ha puesto delante de nosotros. Bueno, el día de hoy tenemos la lección número 17 que lleva por título Perdón. Y leemos el principio número 6 que es de evaluar todas mis relaciones. Y dice el principio número 6 así: ofrezco perdón a aquellos que me han hecho daño y enmiendo el daño que he ocasionado a otros, excepto cuando al hacerlo pueda perjudicarles a ellos o a otras personas. Bien dice la palabra de Dios en Mateo 5:7: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. También leemos en Mateo 5:9: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El paso número 8 dice así: hacemos una lista de todas las personas a las que hemos lastimado y nos disponemos a enmendar todo lo que les hicimos. En Lucas 6:31 nos recuerda la palabra lo siguiente: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Y el paso número 9 dice: hacemos enmiendas directas a esas personas siempre y cuando sea posible, excepto cuando al hacerlo pueda lastimarlas a ellas o a otras personas. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:23 y 24: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir trabajando en evaluar todas nuestras relaciones. Vamos a evaluar a quienes tenemos nosotros que ofrecerles perdón, quienes nos han herido, y de igual manera, cuando sea posible, haremos enmiendas por el daño que nosotros hemos ocasionado a otras personas. Hemos hablado de cómo hacer enmiendas, pero ahora me gustaría que nos enfocáramos en algo que puede bloquear o que puede retrasar o incluso puede destruir nuestra recuperación, y es la incapacidad de aceptar o de dar perdón. Creo que todos estamos de acuerdo en que el perdón es una idea muy hermosa, pero estamos de acuerdo hasta que tenemos que perdonar nosotros o ser perdonados. Estamos de acuerdo hasta que tenemos que ponerlo en práctica. Y es importante que consideremos esto, que el perdón es la medicina de Dios para los corazones que están quebrantados. No importa cuán grave haya sido la ofensa o el abuso, la sanidad siempre pasa por el perdón. Sabemos que una de las raíces del comportamiento compulsivo es el dolor reprimido. Leemos en la palabra de Dios en Jeremías 6:14. No se puede sanar una herida con solo decir que no existe. Sin embargo, los sacerdotes y profetas dan seguridad de paz cuando todo es guerra. Así que el principio 1, ahí aprendimos que ignorar las heridas o fingir que ya no duelen no resuelve nada. Enfrentando el pasado, perdonándonos a nosotros mismos y a los que nos han herido y hacer enmiendas por el daño que hemos causado, es el único camino real hacia la verdadera libertad. El perdón
hace algo muy importante en nuestro proceso de vida y en nuestro proceso de recuperación. El perdón rompe el ciclo. No responde todas las preguntas sobre culpa, justicia o equidad, pero permite que las relaciones sanen y tal vez comiencen de nuevo donde sea posible y cuando sea posible. Bueno, vamos a hablar de 3 tipos de perdón. Y el primer perdón que vamos a tocar en este día es el perdón de Dios hacia nosotros. Y comenzamos con 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿has aceptado tú ese perdón de Dios? Considera esto. ¿Has tú recibido, has aceptado, has entendido, lo has aceptado, lo has recibido ese perdón de Dios? Y la segunda cosa es, ¿has creído en la obra de Cristo en la cruz? Bueno, por medio de la cruz, todos nuestros pecados han sido perdonados completamente. No a medias, sino completamente. No hay pecado, oye bien esto, demasiado grande para la gracia de Dios. La gracia de Dios es vasta, es inmensa. Jesús clamó en Juan 19:30, lo podemos leer, consumado es. O sea, se ha pagado la deuda que el hombre tenía para con Dios en su totalidad. También podemos ver que Romanos 3:22 al 25 nos asegura, Dios dice que nos aceptará, nos purificará y nos llevará al cielo si dejamos por fe que Jesucristo nos limpie de nuestros pecados. Y nos afirma lo siguiente, todos hemos pecado, pero Dios nos declara inocentes, porque Dios envió a Jesucristo para que sufriera el castigo de nuestros pecados y extinguiera el enojo de Dios contra nosotros. Sabes, la cruz de Cristo es suficiente. Y esto es algo en lo cual nosotros debemos de pensar y considerar todo el tiempo. No hay buena obra, no hay nada que yo pueda hacer. La cruz de Cristo es suficiente. Sabes, su perdón es completo. Ahora, el segundo tipo de perdón, este es el primer perdón, el que tiene que ver con nosotros. Dios nos ha perdonado en Cristo. En Cristo somos justificados. En otras palabras, Cristo ha cargado con mi culpabilidad y Dios me ha imputado. Dios me ha dado el beneficio de que Cristo tome mi pecado. Ahora yo delante de Dios soy justificado por la gracia que Cristo derramó por mí. El segundo perdón es el perdón hacia otros. ¿Has perdonado a quienes te han herido? Es una pregunta a considerar. Es una pregunta que no debemos de tomar a la ligera. ¿Has perdonado a los que te han ofendido? Este tipo de perdón es un proceso que comienza con estar dispuestos a ser libre. El perdón no siempre implica reconciliación y eso debemos de tenerlo en claro, pero sí implica liberación. ¿Sabes? El perdón es soltar. Como en el juego de la cuerda, ¿verdad? Cuando uno está tirando y hay 2 equipos jalando la cuerda, uno tira y el otro equipo tira y están así tirando y hay una tensión. Pero hay algo que sucede cuando uno de los 2 equipos ya deja de tirar, ya deja de poner esa tensión. Esa tensión muere. Y esto, sabes que aprender a perdonar, aprender a dejar de tirar, no es un acto de debilidad, sino es un acto de valentía. Pregunta, ¿a quién daña más tu ira? Si tú estás guardando estos rencores por el pasado, por las cosas que te han hecho, por lo que tú has sufrido, ¿a quién daña más tu herida? ¿A ti o a la persona que te lo hizo? Bueno, nos daña a nosotros mismos. Lo que nosotros no dejamos ir, pues nos continúa dañando. Y sí es verdad que el perdón no justifica al ofensor, pero sí hace algo muy importante y es que te libera a ti del poder que esa persona tenía sobre tu vida. Leemos también en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, versículos 17 y 18, que nos dicen, no paguen a nadie mal por mal.
si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, dice, vivan en paz con todos los hombres. El tercer tipo de perdón es lidiar nosotros con el resentimiento hacia Dios. A veces cuando hemos pasado por un profundo sufrimiento, especialmente si ocurrió en la infancia o en situaciones de injusticia, podemos sentir un enojo o una frustración hacia Dios. Y en nuestra ignorancia nosotros culpamos a Dios de las cosas que nos ha pasado. Y aunque sabemos que Dios no peca y que es perfectamente justo y que es bueno, nuestra alma herida puede culparlo por lo que ha sucedido en nuestras vidas. Y es algo que debemos de tener mucho cuidado. Así que es vital comprender que Dios no fue el causante del daño que nosotros hemos sufrido. Encontramos en la palabra de Dios que Dios nos ama profundamente y nos ha dado la oportunidad de tomar la decisión de perdonar a otros, de perdonarnos a nosotros mismos y de agarrarnos de Él para poder atravesar este valle de muerte tal vez en el cual nos encontramos. El mal que hemos sufrido fue el resultado de decisiones de otros, no el resultado necesariamente de Dios. Ahora, no es que Dios necesite nuestro perdón porque Él no peca, pero nosotros sí necesitamos liberarnos de la amargura que hemos estado acarreando, esa amargura y culpabilidad que le hemos puesto a Dios por las cosas que nos han pasado. Somos nosotros los que necesitamos despojarnos de ese pecado, de esa amargura, tal vez de ese odio para con Dios. Necesitamos entregarle a Él nuestro dolor y confiar en su soberanía y en su compasión. Leemos en 1 de Pedro 5:10, donde dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. Perdonarse a uno mismo. ¿Te has perdonado a ti mismo? ¿Te has dado cuenta dónde has fallado en tu vida y que por cuestión de tus malas decisiones has acarreado tantas consecuencias a tu vida? Y posiblemente no has tomado una pausa para perdonarte a ti mismo. Es posible aceptar el perdón de Dios y perdonar a otros, pero no dejar de condenarse uno mismo. Sin embargo, Dios quiere que algo hermoso hagas. Él quiere trabajar en tu vida, no tan solo en tu presente y en tu futuro, pero quiere revisitar tu pasado para perdonarlo. Si es que no has tú perdonado tu pasado, es una buena oportunidad de traerlo a las manos de Dios, a los pies de Cristo. Lo mismo por los errores y por las malas decisiones tomadas en el pasado. Pero, sin embargo, Dios quiere hacer algo hermoso con la oscuridad de tu pasado. Recuerda esto, Dios no desperdicia ninguna herida. Él las utiliza para la gloria de su bendito nombre. Leemos en Isaías 1, 18 y 19, vengan y aclaremos las cosas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve. Si me dejan ayudarlos y me obedecen, yo los enriqueceré, dice la palabra de Dios. No importa cómo te sientas respecto a ti mismo, debes de recordar algo, Dios te ama. Dios te ama y ese amor que Dios tiene por nosotros en Cristo Jesús es un amor eterno. Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para seguir condenándote? La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Sabes? Ni tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro te puede perdonar del amor de Dios. Así que es importante entonces que consideremos que nuestro pasado no nos puede separar del amor de Dios.
Leemos también en Mateo 22, versículos 36 al 40, y lo resumo en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que Jesús dijo. ¿Cómo puedes amar o perdonar a tu prójimo si no has aprendido a amarte y perdonarte tú? Perdonarte no es excusarte, no es evadir tu responsabilidad, sino reconocer que tú eres una persona limitada, que eres una persona humana, que eres una persona con una naturaleza caída, que posiblemente cuando tú cometiste los errores que cometiste en la vida, Cristo aún no había llegado a tu vida. Pero ahora en Cristo tú puedes vivir una vida con excelencia porque Él es quien nos empodera. Y no tan solo nos empodera, porque es importante recordar que su gracia nos ha perdonado, que Cristo por su gracia nos ha hecho salvos, que por su gracia ahora ninguno de los pecados que yo cometa en mi vida me pueden separar de su amor. Y es verdad que en el proceso de mi caminar en santidad con Cristo, en esta nueva vida, Él quita continuamente esa inclinación por aquellos pecados que no me dejaban. Pero ahora tenemos el poder suficiente de Cristo para poder caminar en una vida que es una vida que le agrada a Dios. Así que es importante no excusarte ni evadir tu responsabilidad, pero sí reconocer que somos limitados, que somos humanos, pero que ahora podemos vivir con una nueva perspectiva y respeto por nosotros mismos, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Yo debo de considerarme no como lo que yo era, sino lo que yo ahora soy en Cristo. Concluimos, en resumen, cuando tomamos los pasos del perdón, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, dejamos atrás la culpa, dejamos atrás la vergüenza. Y puedes decir con seguridad: no soy perfecto, pero Dios y yo estamos en esto juntos. O sea, no estoy solo. Dios está conmigo. Y caigo, pero con su ayuda me levanto, me limpio, y en Cristo Jesús soy amado y Él me ayuda a seguir adelante. Me perdonó porque Dios quiso perdonarme. Y si Él me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo? Sabes que con su ayuda y con su perdón es posible seguir adelante. Y así también, con su ayuda y su perdón, en este caminar nuevo en la fe, soy de ejemplo para aquellos que tal vez viven con culpabilidad y no han aprendido a ver cómo Dios los ve a ellos a través de Cristo. Dice la palabra que somos justificados. Qué hermosa palabra. Así que recuerda esto: perdónate porque Dios te ha perdonado, y con su ayuda perdona a los demás. Perdonarte no cambia el pasado, es verdad. No borra los errores del pasado. Pero hay algo que sí hace, que perdonarte cambia tu futuro. Que Dios te bendiga. Espero que esta sesión haya sido de bendición para ti. Nos vemos hasta la próxima.